Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de la pluralidad, del respeto a las audiencias, que es XEABC, las 760, queridos amigos. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros en la parte técnica que hacen posible el abrazo mediático con ustedes. En nombre de nuestro productor y director general, Mauricio Salón, les agradecemos enormemente su confianza, su compartir la vida y compartir la vida con nosotros desde hace ya casi 22 años, que de manera interrumpida Voces del Periodista está al aire. Bueno, pues en una mesa en donde estará el maestro, ya está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y a partir de la media podremos escuchar al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. Ustedes ya lo conocen y lo esperan, pero bueno, por lo pronto, yo quisiera arrancar con estos tambores de guerra tremendos que insisten en atizar los intereses que pues tienen como figura más visible la OTAN, pero que sabemos que son el Reino Unido, Estados Unidos y en fin todos los intereses neocolonialistas. En días pasados sabemos que se hicieron pronunciamientos por parte de Nancy Pelosi, de que iba a ir a Taiwán. El maestro aquí lo comentó, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y pues estas son obviamente provocaciones. Por otra parte, surge tensiones también entre Kosovo y Serbia. Recordemos aquella guerra fratricida espantosa, también promovido por los mismos intereses y disfrazado de cuestiones religiosas. Acá en Kosovo están tratando de no aceptar derechos fundamentales de los serbios. Quieren cambiar documentación, que no se hable en ruso, en fin, una serie de atropellos increíbles de aquellos que se dicen que defienden la democracia y que ya sabemos todos de qué se trata este juego de guerra, estos tambores de guerra. Yo le pediría en ese contexto al maestro Rodolfo Sánchez Mena, si fuera tan amable en que nos posicione en esto, como también hacia América Latina se han detectado a partir de la semana pasada para acá también declaraciones que descalifican algunos gobiernos, sobre todo centroamericanos y sudamericanos, que como siempre nos damos cuenta que seguramente ante la circunstancia perdida y la evidencia que ha pasado en Ucrania después de todo esto y de que no pudieron lograr su cometido pues los Estados Unidos y obviamente la OTAN, y el que quienes le siguieron en Europa están padeciendo de una manera tremenda hambruna, un incremento en todos los insumos, y también padecer o un inmenso calor o frío, donde ya hasta les dijeron qué partes del cuerpo se deben de lavar. Imagínense, hay países en Europa donde ya aconsejan que solamente se laven la cara, las axilas y pues las partes íntimas. Entonces imagínense a qué nivel se está llegando, donde también ya se les dice que utilicen y que pueden quemar madera, utilizar el carbón. Entonces, todas estas cuestiones de inconsistencia en todo lo que nos habían dicho que luchaban por la democracia, por el planeta y su entorno, por la ecología, pues es totalmente lo contrario. Se está viendo evidenciado en todo esto. A quienes no se habían percatado, pues ahora ya es más que evidente. Y entonces suenan tambores de guerra, bravuconadas hacia América del Centro, América del Sur, hacia México también, por supuesto, con esto de una revisión del TEMEC, contra todos estos, acusarnos, diciendo que se va a hacer ciertas investigaciones y del narcotráfico y lo de Caro Quintero, todo lo que nos ha dicho el maestro de esos
de esta guerra híbrida, pues también están como chivos en cristalería, dando patadas hacia todos lados. Entonces, nos vemos qué está pasando en Europa, quienes le han seguido lo que les han ordenado esos intereses neocolonialistas, y por otra parte también lo que está ahorita pasando con las declaraciones de Nancy Pelosi, que luego dice que no iba a ir a Taiwán, que ella nunca lo dijo, pero bueno, hay declaraciones y hay documentos oficiales que así lo habían dicho. Pero finalmente, también lo que está pasando ahorita en Kosovo y en Serbia. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, le agradecemos enormemente que nos pueda usted poner en contexto de todo esto, lo que se está viviendo, y bueno, cada vez más evidentes los intereses de los neocolonialistas en contra, por ejemplo, de intereses muy válidos y bioéticos como son los BRICS, que es una economía de producción, de crecimiento. Y aquí van estos intereses de economías ficticias, porque eso es lo que son, el neoliberalismo, en lo que está en este momento en que está, ahora sí que la economía ficticia en contra de la economía real. Lo escuchamos, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias. ¿Cómo no, Celeste? Muy buenas tardes. Pues es un tema que lo vivimos hace algunos años, cuando la OTAN provocó la desarticulación de la República de Yugoslavia y creó varias repúblicas, entre ellas Kosovo, que en realidad es una base militar norteamericana, ¿sí? Recordemos los atroces bombardeos contra la población civil, y en donde era muy difícil explicar en la guerra que se estaba ahí desarrollando. Pues esa guerra, si la vemos de atrás para adelante, tiene que ver con las fantasías de la OTAN, de los Estados Unidos, de que Rusia sea fragmentada como lo fue Yugoslavia, y se creen varios estados. Hasta dicen y que parece un chiste, que Vladimir Putin va a perder la guerra y que ya tiene un avión preparado para irse a refugiar a Siria. Esto es absurdo por donde quiera que se le vea, pero lo que se está fraguando, pues es desde luego la ampliación de la estrategia de agresiones de la OTAN en contra de Serbia a favor de Kosovo, que, como repito, es una base militar norteamericana y que fue el último estado que se estableció después de la desaparición de Yugoslavia. Eso es en Europa, y es en parte en las tensiones que se están jugando por el problema de fondo, que es el abasto de energía en toda Europa. Y como bien lo comentaba nuestra secretaria general, pues el problema de la energía que llega al ridículo de recomendarles baño de torero, entonces tiene que ver con este juego que se está manipulando entre Serbia y Kosovo, y donde desde luego la OTAN está apoyando a Kosovo en reclamaciones sobre un territorio en disputa. ¿Qué se trata de estos territorios en disputa? Es lo mismo que se está manejando en el otro escenario de guerra, en donde buena parte de la disputa que no logró resolverse cuando la OTAN, cuando la Comunidad Europea tenía todo en sus manos para evitar la guerra por los territorios que habitan rusos en Ucrania y que estaban siendo sometidos a bombardeo y al exterminio, ¿sí?,
genocidio por los nazis ucranianos. Pues bien, sí, esto es lo que se está planteando hasta el momento y lo que se está haciendo una tregua en este momento para ver si se puede resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo tiene que ser necesariamente abrir un nuevo frente de guerra contra Rusia y varios países mismos de la OTAN que están a favor de los serbios y en contra de los kosovares, como lo es España. Esto es, en estos días vamos a ver cómo se acomoda y qué es lo que dispone, pero definitivamente la situación de Ucrania es completamente a favor de Rusia y la posibilidad de abrir otro frente de guerra contradice las posibilidades de que Estados Unidos no puede desarrollar frentes de guerra simultáneos. Ya se vio eso con anticipación en otro escenario de la guerra, cuando Rusia apoyó a Osetia del Sur y los Estados Unidos no tuvieron más que concentrarse en manejar el escenario que tenía del momento en Medio Oriente, tanto en Irak como... Hay corte, maestro, sí, perdónenme. Regresamos con un tema interesantísimo. Vamos al corte, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena en esta mesa en la que está la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000, que estará el maestro Rafael Barajas Durán y su servidora Celeste Sáenz de Miera. Maestro, precisamente en el contexto de esto que nos habla usted, donde ya se empezó a ver una disminución de poderío, de guerra, de avance, de economía, de muchas cosas de Estados Unidos, cuando ya el mundo empezó a perderle el miedo en cuanto, no sea peligroso, ¿verdad?, pero en cuanto a que podía haber una respuesta y podía haber sobre todo también resistencias importantes de los pueblos ante un avasallamiento tan tremendo como los que usted estaba comentando con anterioridad. Adelante, maestro. Y reitero, el puerto de Estados Unidos, son los intereses que están detrás. Muchos norteamericanos no están a favor de todo esto y entonces, más que pueblos, pues los intereses neocolonialistas. Perdón, maestro, la interrupción, lo escuchamos. No, con todo gusto, Celeste. Claro que así es. Sí. ¿Qué hay detrás del gobierno de Biden? Bueno, pues mucho de una sección del Pentágono, no todo el Pentágono, una sección del Pentágono representado por las grandes transnacionales que producen armamento para los Estados Unidos y que comentábamos en el programa pasado, maquilan en nuestro país en 11 estados partes de armas que son fundamentales para el armamento norteamericano, que nutre estas guerras, sobre todo la que se está anunciando en este momento contra Serbia, con fuerzas de la OTAN, y toda vez que el presidente de Serbia es aliado de Vladimir Putin. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo, Celeste? Por una parte, retrasar la derrota en Ucrania. Sería desastroso para el presidente Biden y el tener que aceptar que su derrota en Ucrania, porque ya está configurado un plan de reparto de territorios, ahí sí, de los territorios para las poblaciones rusas y la parte que le corresponde a los que no son de origen ruso. Pero lo que están haciendo es tratar de retrasar. ¿Qué están retrasando, Celeste? Es decir, aparte de la derrota de Ucrania, como en horas el presidente de Rusia anunció la nueva estrategia naval de su país.
¿Y qué significa esta estrategia naval? Salirse de las guerras terrestres y entrar al nuevo escenario de geopolítica naval. ¿Qué tiene a su favor Putin? Y esto es importante considerar. Un solo misil que se instaló en una fragata rusa, puede alcanzar el territorio norteamericano porque se mueve a 10 más, o sea, 10 veces la velocidad de la luz y puede alcanzar muy bien, ¿sí?, parte de territorio norteamericano. Esto no es deseable, pero la estrategia defensiva, ¿sí?, es precisamente base de criterios de disuasión para evitar, ¿sí?, un ataque suicida en contra de Rusia o en contra de China, ¿sí? Esto es como se está jugando. 2 horas y media platicaron el dirigente chino y Biden y se pusieron en claro las cartas sobre la mesa que no va a aceptar China de ninguna medida que lo que es territorio pretenda ser arrebatado con una alianza militar norteamericana que presumiblemente establecería Nancy Pelosi. Sí, eso está muy claro y tenemos que ver hacia adelante, como estamos comentando con la situación de la nueva estrategia naval rusa. Y otro punto muy importante, Celeste, que hemos venido comentando, la posibilidad de que Argelia se sume a los BRICS. Que con todo ello, y además de Argelia, ya hablamos de que participaría Arabia Saudita, que participaría Turquía, y lo que estamos viendo, Celeste, es muy interesante. Imagínense todos aquellos países que forman parte de la OPEP, que se integren a una estrategia de desarrollo productivo, como bien lo dice, para transformar las condiciones de los países que están llamados a ser potencias medias, como México, como Argentina y Brasil, ¿sí? Esto se pone de lo más interesante y, bueno, pues es un juego de apuestas y de escenarios, desde luego, de carácter geopolítico, pero lo que está muy claramente definido ya es que el mundo cambió, que ya no hay una potencia hegemónica y que está apareciendo un mundo multipolar, ¿sí? Y ese mundo multipolar es radicalmente opuesto a los escenarios de guerra, ¿sí? Así están las circunstancias. Esto es muy interesante. También es importantísimo recordar, queridos amigos, que en el escenario de la invasión a Siria, de la guerra mundial que hubo contra Siria, porque fue una guerra mundial, no solamente fue Estados Unidos, también a otros países que intervinieron de diferentes maneras. Precisamente, aparte de la resistencia heroica del pueblo sirio, que en un momento dado también se dijo que avanzaban de una flota naval para acercarse y también asusando a Rusia precisamente, y después ya no se supo absolutamente nada, y lo que resulta es que el armamento, ahorita que hablaba el maestro don Rodolfo Sánchez Mena de disuasión, pues precisamente hay un armamento maravilloso ruso, porque es el que no se utiliza, es el que inhabilita, y eso sucedió, inhabilitó el armamento con que se pretendía intimidar a toda esa zona. Entonces es interesante tener esto en cuenta también. El armamento para no luchar precisamente, para evitar la guerra, esto es bien importante, son dos visiones totalmente diferentes. Ceci, querida, sobre esos interesantísimos puntos que toca el maestro Rodolfo Sánchez Mena, tú siempre los vas ligando con la parte económica.
y también qué está pasando en México, toda esta guerra de desinformación, que en eso sí tienen armas muy potentes, porque es una desinformación que tienen muy bien aceitada y a la cual le apuestan de una manera férrea, porque es lo único que les queda prácticamente en que tengan cierta ventaja, no en la realidad, sino en la ficción. Adelante, Ceci. Ceci Tapia, Ceci querida, no sé si escuchaste, creo que no está escuchando Ceci. Adelante, Ceci. No, pues no nos está escuchando Ceci. Ahorita vemos qué es lo que sucede, pero bueno, maestro querido, ¿usted qué opina sobre esto también interesantísimo de las armas disuasivas, precisamente lo que comentamos? Bueno, Celeste, pues al final de la guerra en Siria, ¿sí?, lo que vimos ahí y que echó para atrás el aparato de guerra, toda la demostración de nuevas armas que hizo Rusia. Recordemos cómo desde una nave dispararon cohetes de alta precisión, ¿sí?, y a partir de ahí vimos nuevas demostraciones de equipos militares sumamente avanzados de los que no dispone Estados Unidos y que está tratando de emparejar a Rusia. Y a partir de esa circunstancia, ahí es el punto de partida para el cambio geopolítico que estamos viviendo y reconociendo los países árabes a Bashar al-Assad como el héroe del Medio Oriente que había derrotado a los Estados Unidos. Así es. Y a sus aliados de la OTAN. Exactamente. Y por cierto, yo nada más quiero dejar sobre la mesa cómo de manera totalmente extraña, yo no sé si México tenga algún acuerdo, se quiera dejar intimidar, hay ciudadanos sirios que tienen el derecho, o sea, y de familia mexicana, o sea, por ende son mexicanos, tienen documentación, tienen todo y no los están permitiendo entrar a México. Les dicen que necesitan visa cuando no necesitan visa para ello. Y por otra parte, sacan de la manga cualquier argumento que no es válido. Entonces, hay gente que no está capacitada en las embajadas de Líbano, sobre todo, porque en Egipto no ha habido mayor problema, pero para la cuestión de alguna tramitación, por ejemplo, con ciudadanos mexicanos en Siria o de familia mexicana en Siria, muchos están haciendo o en Egipto o en Líbano, pero hay alguna tramitación que ahí están deteniendo. Hago esta denuncia que conozco de manera personal al canciller Marcelo Ebrard, porque es seguramente incompetencia de quienes están allá y que están obstaculizando el libre derecho de mexicanos a venir a su patria, simplemente por la liga de que son sirios. Se les está volviendo a estigmatizar, como anteriormente se les hizo durante la guerra, que no se les permitía entrar a México, que se dificultaba. Bueno, ahora, increíblemente está volviendo a suceder eso. Yo hago un llamado aquí al canciller Marcelo Casaubon, que sea tan amable de checar qué es lo que pasa, porque se prohíbe el acceso teniendo la documentación certera, certificada en registros, en los registros de nacimiento, en los registros aquí en México. Así es que, ¿por qué se les obstaculiza? Se permite esa estigmatización, no saben de ello o es incompetencia de estos funcionarios. Perdón, eso lo voy a seguir insistiendo, voy a poner este tema sobre la mesa. Pero bueno, vamos a ir un corte y vamos a regresar con Ceci Tapia, Solidaridad 1000 y con el maestro Rafael Barajas Durán. Muchísimas gracias. ¿No tardamos? Gracias, queridos amigos. En la mesa, el maestro Rafael Barajas Durán, @Rincón Monero, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien escuchamos, y le pido a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, su comentario en el contexto de la parte, pues, de lo que se vive y económicamente, que el peso está muy bien posicionado y, en fin, las lecturas que nos quieras dar. Ceci, adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestros. Pues bueno, efectivamente, seguimos viviendo, esta semana inicia, pues bien para el peso nuevamente, como la semana pasada, que es un tema que mucha gente de repente no puede entender y les cuesta trabajo, por ejemplo, el saber que el petróleo
está altísimo, pero que tiene que ver con la política externa, con la guerra, tiene que ver con asuntos distintos a los que quisieran que a lo mejor del PAC no estuviera funcionando. ¿Cómo es posible que tenga utilidad si no han acabado de entender que el asunto de que se haya triplicado el precio del barril hace que la pérdida que en algún momento dado hablaban o que la mínima utilidad pues creciera? Le estamos hablando casi de un 800%, entonces digo, me da risa porque lo hemos platicado y aún así las redes sociales están entretenidas por ejemplo, hoy hubo la red social donde hablaba de los PACs, entonces se distraen en cosas importantes cuando estamos a punto de que el petróleo suba más, el barril del petróleo, porque Rusia sigue pues en su lucha, defendiéndose de las sanciones que les ha puesto y ya ha dejado a 5 o 6 países de Europa sin gas y porque les están pagando en euros, y él lo dijo, paguen en rublos y yo con mucho gusto sigo dándoles y pues ellos también toman decisiones, ¿no? Los líderes de esos países y dicen, bueno, pues yo te pago en euros, se acaba el asunto. Entonces, quien se ha quedado este fin de semana sin gas ha sido Letonia. Entonces, aunque no son tantos, bueno, que sí es un problema, pero no son tantos 2 millones de ciudadanos de Letonia, pues bueno, finalmente es bastante y es doloroso saber, como bien lo dijo al principio del programa Celeste, que les pidan que no se bañen o que no usen sus carros o que vuelvan a las carretas o que vamos a pedir, no sé, vamos a quemar leña, ¿no? Y cuando ha sido decisiones de sus gobiernos darles este problema por una guerra que ni siquiera les corresponde, como es la guerra y esto todavía es aún más grave cuando están peleándose por África y lo han dicho. Hoy nuestros principales problemas que tenemos para conquistar África, pues es Rusia y China, ¿no? Porque ellos han construido y ellos solo los están conquistando. Tanto es así que los problemas entre Marruecos y España siguen latentes y bueno, hay que ver también lo que pasó este fin de semana, que esta señora Nancy Pelosi vuela intentando llegar a Taiwán, haciéndole una afrenta internacional a China y China pues dijo, ok, váyanse todos y tumben el avión. Entonces, esas cosas que de repente no parecieran, esto hace que ella baje en Hawái y diga, bueno, me voy a ir a otro país de Asia. Entonces, nos damos cuenta cómo quieren seguir apostando a la guerra cuando Biden, el presidente menos querido, porque antes decían que el presidente menos querido era Donald Trump, bueno, pues hoy Biden ya le hizo la competencia, ya le hizo el quítate acá y te voy, y está haciendo con menos popularidad entre sus mismos digamos que personajes que lo habían apoyado y que han sido parte de su gobierno. Entonces hay que estar súper atentos, querida Celeste, y bueno, yo creo que hasta aquí y ahorita platicamos más de redes, ¿te parece? Gracias, perfecto, Ceci, querida. Maestro Rafael Barajas Durán, muy buenas tardes, un gusto, un abrazo, maestro querido. Independientemente de cualquier cosa que usted quiera comentar, yo le pediría de favor, obviamente si nos pudiera compartir sobre lo que han sido las elecciones internas en Morena, que también es un tema que se ha tocado muchísimo en las redes, y bueno, sería importantísimo escucharle, maestro. Adelante. Claro que sí, Celeste, con mucho gusto. Mira, el tema de las elecciones internas de Morena, a mí me parece que es relevante por muchas razones. Sin lugar a dudas, los procesos internos de los partidos suelen ser complicados, suelen ser complejos y en coyunturas específicas suelen tener una dimensión nacional. A veces pareciera que solo se trata de un problema interno y que nadie debe meterse. Este caso es un caso muy interesante porque tuvimos una votación muy abundante. Es decir, en Morena, hay que decirlo, la información más reciente que tenemos es que entre el sábado y el domingo participaron más de 3 millones de personas, lo que implica, y ojo, en estas elecciones para votar se tenían que afiliar o confirmar su afiliación, y esto significa que Morena pues tiene más de 3 millones de afiliados. Esto lo convierte de entrada en el partido con más afiliados del país. Yo quiero decirte que
Por supuesto, el PRI, el PAN, el PRD, los grandes consorcios masivos de comunicación estaban pendientes del proceso y había una narrativa previa a estas elecciones. Desde antes que empezara el proceso electoral se decía, es que bueno, aquí se va a demostrar que Morena es el nuevo PRI, hay que estar atentos a irregularidades, tal. Entonces, yo quiero decirte que efectivamente hubo incidentes en varias casillas y se anularon 11 casillas. Pero hay que recordar que son 11 casillas de 345 casillas. Es decir, estamos hablando del 3.4% de casillas anuladas. Lo que te habla de que fue un proceso, que es un proceso que se sostiene, que es un proceso que no se puede anular y no se debe anular. Hay que decir que en muchos de los lugares en los que hubo problemas es donde, por ejemplo, Morena no gobierna. Y es posible, que haya habido infiltraciones y que haya habido provocaciones y que esto, es decir, esto por supuesto que contribuye a consolidar esta narrativa, porque al final de cuentas las irregularidades se dan adentro de los procesos de votación de Morena. Sin embargo, también hay que decir que pues sí, hay problemas que hemos detectado, problemas de cultura democrática importantes. Y ahorita voy a hablar de esto, pero lo que quiero decir es que, en primer lugar, lo más importante de esta jornada es el hecho de que Morena efectivamente tuvo una votación de arriba de 3 millones, y lo que implica que tiene más de 3 millones de afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, entre otras cosas, que Morena ya resolvió un problema que tenía interno, que era el del padrón. Hay un problema con el padrón en relación al INE, bueno, ese problema ya está resuelto. Eso ahora sí que es un avance importante dentro del partido. Segundo punto que es importante, Morena, a partir de este proceso, ya establece una ruta para el 2024. Es decir, después de estas elecciones, después de que están nombrados los consejeros, se va a nombrar un congreso, y a partir de ahí se va a nombrar un consejo nacional, lo que va a establecer con toda legalidad los órganos directivos del partido. El problema, dijo Susana, un problema que existía anteriormente dentro del partido. De modo que, pues, Morena, en este sentido, va avanzando. Y yo quiero decirte una cosa, quiero señalarte una cosa que creo que es importante. El tema de las afiliaciones es central, porque tenemos, por ejemplo, en juego un partido que es el Partido Acción Nacional, que, si tú lo recuerdas, ha estado cerca de perder su registro por falta de afiliados. Hace unos meses vimos cómo el PAN inició una campaña de afiliación masiva porque se encontró de repente con que tenía 233.945 afiliados, lo que implicaba que era el 0.28% del padrón federal. El artículo 10 de la Ley General de Partidos pide tener el 0.26% inscritos al padrón federal electoral, de modo que el PAN estaba a 0.02% del padrón de perder su registro. Entonces, abrió una campaña de registros y gracias a esta campaña pasó de tener 233.945, casi 234.000, a tener 252.140 afiliados, lo cual pues es mejor que tener 234.000, pero tampoco es tanto. Es que eso quiere decir que puede perder su afiliación por falta de registro. Si en esta elección de Morena nos encontramos, qué sé yo, 5.000 gentes o un número importante, se afilia a Morena, pues el PAN tiene un problema de registro serio. Pues, yo supongo que no va a pasar, eso no quiero duda, eso está fuera de cuestión. Pero sin lugar a dudas, esto convierte el número de 3 millones de afiliados, convierte a Morena con mucho en el partido con más afiliados del país.
¿Le parece? Tiene 2 millones, el PRD 1.200.000. Gracias, maestro. Ahorita regresamos a repetir estas cifras si me hiciera favor después del corte. No Claro tan, queridos amigos, enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa, Voces del Periodista, este programa que está próximo a cumplir 22 años de transmisiones ininterrumpidas, de manera totalmente independiente, con gran esfuerzo de todos, porque todos somos voluntarios, desde nuestro productor y director general voluntario, ya ahí pone lo que él puede y hace lo que él puede, pero aquí estamos igual a estación de radio, todos ponemos nuestra parte para que usted escuche pluralmente. Bueno, pues regresamos con el maestro Rafael Barajas Durán en esta mesa donde está el maestro Rodolfo Sánchez Mina, la maestra Ceci Tapia y su servidora Celeste Sáenz de Miera. Maestro querido, si pudiéramos retomar de donde usted nos decía el estatus numérico de los partidos políticos. Si es usted. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, en estas elecciones internas, para votar la gente tenía que afiliar o ratificar su afiliación. Y los datos últimos que tenemos es que en estas elecciones votaron arriba de 3 millones de personas, es decir, que se afiliaron a Morena arriba de 3 millones de personas. Esto, por supuesto, es muy superior a lo que tienen como afiliados, al registro de afiliados, el PRI, que tiene que apenas rebasa los 2 millones, es una cantidad muy importante. El PRD, que tiene, el PRI tiene 2.065.161 afiliados. El PRD tiene 1.242.411 afiliados. El Partido Verde Ecologista de México tiene 660.874 afiliados. El Movimiento Ciudadano tendría 381.735 afiliados y el Partido Acción Nacional, que es el partido que menos afiliados tiene, tendría actualmente 252.140 afiliados. ¿Qué implicaciones tiene el que Morena tenga un número de 3 millones de afiliados? Pues es una implicación muy seria, porque basta con que Morena pida a sus afiliados que cada uno convenza a 15 personas para votar a favor de su candidato en las elecciones del 2024, para tener por lo menos, las cuentas, ¿no? Es decir, tendrías cerca de 45 millones de votos. Nadie te puede, no hay cómo competir con esas cifras. Ahora bien, mira, sin lugar a dudas, la narrativa central de los medios y sobre todo los partidos de la derecha tiene que ver con las irregularidades, y tú sabes perfectamente bien que una cosa son las cifras reales y otra cosa es la campaña mediática. Tú con 2 hechos escandalosos puedes crear una percepción de que esto está terrible y tal. Y te insisto, hubo votación en 345 casillas y en 11 solamente hubo irregularidades. Solo 11 tuvieron que cerrar. Yo te quiero decir, en la casilla a la que yo fui, había una civilidad impresionante. Es decir, eran colas y colas y colas, pero la gente iba y discutía y te platicabas con el vecino y salías con un nuevo amigo. Es decir, había una actitud como muy sana en relación a la democracia. No sé, yo no percibí acarreos, yo no percibí compras de votos para nada. De hecho, comunitaria, maestro, de esos de que entre la parte orgánica y con la vida diaria la gente se va sumando. Así es. Entonces, es un proceso distinto. Por supuesto que la cultura del fraude en México es viejísima y nos ha costado mucho trabajo cambiarla, y hay que decir que la hemos cambiado con muchísimos esfuerzos, y hay que decir, sin lugar a dudas, que ha sido la oposición siempre la que impulsó el cambio democrático en el país. Yo te recuerdo, en México, desde la primera elección que tuvimos, que se dio en tiempos de Guadalupe Victoria, hubo denuncias de fraude. Santa Ana hacía fraude. Juárez, es decir, nos costó trabajo consagrar o que se legalizara lo que es el voto directo, porque antes se votaba por un delegado que después votaba por alguien más, y eso generó un primer conflicto electoral serio en el país.
cuando nombran a Gómez Pedraza en vez de Guadalupe Victoria, que es el que había recibido la mayoría de los votos. Juárez y Lerdo eran acusados de palomear candidatos y eran acusados de cometer fraude electoral, y se decía que todas las elecciones en tiempos de fraude de Juárez y Lerdo eran desanceladas. No cabe dudas de que Porfirio había armado un aparato electoral para controlar las elecciones enormes, y no cabe duda de que el PRI se perpetuó sexenio tras sexenio mediante sucesivos fraudes electorales. El PAN fue oposición, y el PAN pedía democracia a gritos. Sin embargo, llegó a la presidencia en el 2000, y en 2006 hizo un fraude electoral groserísimo, y además en 2012 avaló la compra de votos. Vivimos en un país en el cual hay poca costumbre democrática, y sin lugar a dudas esa costumbre, esa cultura democrática se va a tener que enraizar, pero esto es claramente un problema en gran medida de formación política. Sin lugar a dudas, en la era neoliberal, la tradición de fraude electoral se vio agravada, entre otras cosas, por esa cultura de compra del voto, esa cultura neoliberal en la que todo era negocio, todo era una mercancía, todo se vendía, el agua, las costas, el petróleo y por supuesto que el voto. Es uno de los pocos países en los cuales la compra del voto era vista como algo totalmente normal. Es decir, los conflictos internos, por supuesto que son herederos de este pleito. Y perdón, yo no quiero no quiero decir que esté bien que haya habido gente en Morena que tenga estos días. Por supuesto que eso hay que erradicarlo, pero que no nos venga el PAN a decir, a dar lecciones de limpieza electoral, cuando vimos en las elecciones pasadas internas como Javier Corral denunciaba a Ricardo Anaya por fraudes electorales y por toda una serie de malos manejos. Ni qué decir del PRD, ni qué decir del PRI. Es decir, por supuesto que esos son problemas muy serios y hay que irlos corrigiendo. Sí pienso yo que necesitamos reeducar en democracia a nuestras formaciones. Tenemos que hacer eso, y eso, pero sí es un proceso formativo que está tomando tiempo, pero que ya va mucho más avanzado de lo que estaba, digamos, en 1988 o en el 2006. Y después de todo esto que nos vengan a decir que el INE si es un modelo de limpieza y todo eso, pues la verdad a mí me parece francamente indecente. Muchísimas gracias, maestro querido. Yo le pediría a la mesa, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un comentario de salida. Pues la historia de nuestro país es muy compleja, ¿sí? Y no es un problema de fondo el tema del fraude electoral. El problema de fondo siempre ha sido el desarrollo del país y quién hace las mejores propuestas. En ese terreno hemos construido lo que tenemos, y no podemos tener otra cosa más que lo que hemos construido a lo largo de nuestra historia, y ha sido un problema muy complejo, pero los resultados son lo que tenemos. Gracias, maestro querido, y son las propuestas y que se cumplan. Eso es el chiste, exactamente. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, que bueno, pues estamos ya a un minuto de terminar, pero es importante que volvamos a tocar el tema de lo que está pasando, por ejemplo, lo que fue el maestro don Quisbón Monero, que además fue votado y ahí hubo unas quejas terribles en las redes sociales, pero que también es importante que veamos qué es lo que está pasando en Tamaulipas, lo que está pasando en Veracruz, ahorita que acaban de detener a Jorge N., que ya sabemos que es el ex fiscal, y que lo cambiaron del lugar donde lo van a tener resguardado, vamos a llamar así. ¿Y qué está pasando con todo esto? Yo creo que esta guerra está muy interesante y tenemos que irla desglosando poco a poco. Es mi comentario, pues hay que leer las redes, hay que ver en qué están, ¿sí? Gracias, querida Ceci. Bueno, pues queridos amigos, ahora sí que a fuerza de palos los mexicanos hemos ido aprendiendo, y me refiero a fuerza de palos de mentiras, ¿no? En los que desde hace muchos años hemos estado envueltos. Entonces, ya estamos haciendo y hemos hecho un gran músculo ciudadano, sigámoslo haciendo,
Esta es una cuestión de todos los días, de amar a nuestra patria y de empezar desde nuestro núcleo primero, nuestra familia, nuestros vecinos, hasta lo más que podamos, y hacer lo propio, hacer el bien a los demás. Es un muy buen principio para hacer el bien a la patria. Queridos amigos, les recomendamos nosotros que sigan en estas frecuencias, que es XABC la 760, porque aquí se escucha plural, y de eso se trata. También en el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como frecuencias de La Pantera en la Frontera Norte y Radio La Nueva República. Escuchémonos todos, escuchemos los medios que promueven la pluralidad. Un beso tronadísimo, gracias maestros queridos y gracias a ustedes compañeros de vida. Mucho cariño y muchos besos, gracias.